¿Qué nos transmite esta imagen? Ahora, ¿qué nos transmite esta otra? La defensa de los derechos humanos es una parte importante de nuestra vida cotidiana que a veces dejamos de lado o de plano no practicamos. Pero como nos dice este agradable señor, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, el tema del día de hoy van a ser los derechos humanos. Y les vamos a explicar sobre expositores, artículos y violaciones de algunos derechos humanos, porque al final del día, ¿a quién no le gustan los derechos humanos? Baila si te gustan los derechos humanos. Ahora, explica qué le harías a alguien si viola algún derecho humano. No nos gustaría eso. Nuestro objetivo para este video es aprender sobre los derechos humanos, conocer sus principios fundamentales y con esto poder respetarlos y protegerlos en la sociedad actual. Con esto vamos con mi compañero para que les explique sobre definición personal de los derechos humanos. Para mí los derechos humanos son ese derecho que no solamente se están escritos en un papel y dejado en un estante. Son el escudo invisible que tenemos cada persona, o debería tener desde que nace en sí. Son las certezas de que puedo ser diferente sin que me castiguen por ello. La seguridad que si tengo hambre o tengo frío, mi voz sea escuchada. O la posibilidad de decir lo que pienso sin miedo a ser castigado o desaparecer en sí. En mi vida diaria los derechos humanos son ese respeto cotidiano que tengo con otras personas, con el vecino, la persona desconocida, al que piensa distinto también. Son la línea que no cruzamos cuando sentimos rabia o poder. No son perfectos porque los hacemos personas imperfectas, humanos, pero los defiendo tanto porque sin ellos el fuerte aplasta al débil, el odio vence al diálogo y el silencio se vuelve cómplice, aparte. Por eso mi definición de los derechos humanos son de que son el amor hecho regla, para que ninguna dependa del cariño momentáneo de nadie. Artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo voy a hablar acerca del artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 2 establece que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades, sin importar sus características personales o sociales. Nadie puede ser discriminado por motivos de raza, color de piel, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, situación económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Qué significa esto? Que este artículo garantiza la igualdad y la no discriminación. Su objetivo es que todas las personas tengan las mismas oportunidades y reciban el mismo trato ante la sociedad, las instituciones y las leyes. Su importancia se basa en proteger a las personas contra la discriminación, promover la igualdad de oportunidades, favorecer el respeto y la inclusión social, y también sirve como base para muchos otros derechos humanos. Por ejemplo, suponiendo que en una empresa se está contratando personal para un puesto de trabajo, dos candidatos tienen la misma preparación académica, experiencia y habilidades. Sin embargo, el encargado decide rechazar a uno de ellos únicamente porque pertenece a una comunidad indígena. Esta acción viola el artículo 2, ya que la decisión se tomó por el origen étnico de la persona y no por sus capacidades. De acuerdo con los derechos humanos, ambos candidatos deben ser evaluados bajo los mismos criterios y tener las mismas oportunidades de obtener el empleo. A continuación voy a explicar el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual nos dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este artículo lo que busca es proteger la dignidad humana, que la dignidad humana es el valor y el respeto que se merece a alguien por el simple hecho de ser una persona y que no debe de ser dañada ni física ni mentalmente. La tortura se refiere a causar daño a una persona con el hecho de obtener una información, de castigarla. Un ejemplo de ello es golpear a alguien para obligarlo a declarar un delito el cual no hizo.
Los tratos crueles, inhumanos o denigrantes no siempre son la tortura, sino que estos buscan humillar o hacer sufrir a una persona. Un ejemplo de ello sería humillar públicamente a una persona por algo que te hizo o algo así. Este artículo surgió después de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, en la que millones de personas fueron víctimas de abuso, de torturas y de tratos inhumanos. Después de estos hechos fue cuando se decidió agregar este artículo, ya que era importante conservar esta dignidad humana. Actualmente, este artículo tiene que ser respetado por gobiernos, policías e incluso personas quienes hayan cometido delitos tienen derecho a no ser torturados ni maltratados ni ser tratados de una forma inhumana. Muy bien, pues yo les voy a hablar del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Ahora, ¿cómo se promueve en este artículo? Pues básicamente se promueve en lo que es el punto en el que más se puede esparcir el conocimiento, que son las escuelas. Este se debe, o pienso que se debe de promover, y no solo tal vez de nivel de preparatoria, universidad, sino también desde primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque tal vez no se debería ver tanto desde el aspecto legal, sino desde el aspecto natural. Hacer entender a los niños, ya para que crezcan con esa idea de que todos los seres humanos tenemos estos derechos y existe una declaración que los protege. Ahora, siguiendo con esto, ¿cómo se protegen estos derechos? Pues básicamente a todo gobierno y todo estado que pertenezca a un gobierno debe tener en su constitución o en sus leyes un artículo que defienda que defienda todas estas propiedades o derechos que tenemos como individuos, los cuales son, pues como ya mencioné, la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Un ejemplo podría ser cuando existe una detención ilegal. Ahí se está violando el derecho de la libertad, o inclusive el de la seguridad de la persona, también claro, de los homicidios y etcétera. Todos estos pues violan este derecho, por lo cual por eso deben existir leyes que los protejan. Ahora, ¿cómo se defienden? Pues siguiendo con este ejemplo de una detención ilegal de un policía, se defiende con una ley con un conocimiento penal, el cual se llama habeas corpus, el cual dice que cualquier persona debe o tiene derecho a estar presente en un juicio al cual se le someta. Y pues así es como básicamente se promueven, se defienden y se protegen y se protege este artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Defensor de los derechos humanos. A lo largo de la historia ha habido numerosa gente que ha luchado a favor de los derechos humanos. Uno de los últimos y más famosos fue Martin Luther King Jr. Este fue un pastor estadounidense que luchó contra la segregación y la discriminación racial en Estados Unidos entre 1950 y 1960. Este personaje lideró numerosas marchas pacíficas contra este tipo de discriminación. Una de las más famosas es la marcha de Washington, donde pronunció su famoso discurso I Have a Dream, en el cual hablaba un mundo sin discriminación e igualdad para todos. Por esta lucha, en 1964 se le daría el Premio Nobel de la Paz, y su causa ayudó a la aprobación de las leyes antisegregación y antirracismo en Estados Unidos. Y si bien años más tarde sería asesinado, su lucha nos recuerda cómo es importante seguir peleando por las buenas causas y por la igualdad de todas las personas. Bueno, para cerrar nuestra presentación, les hablaremos acerca de un caso actual donde se muestra cómo los derechos humanos siguen siendo violados hoy en día. Y bueno, nosotros elegimos el caso de los defensores ambientales y de las tierras en México. Especialmente esto sucede más en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y bueno, este caso nos habla que en la actualidad muchas comunidades indígenas y activistas que defienden sus territorios contra proyectos de minería, tala ilegal
inclusive de construcción de infraestructura, pues no tienen el consentimiento de estas comunidades, ¿no? Entonces lo que hacen es de que los amenazan, los desalojan, sufren estigmatización e inclusive en muchos casos pueden llegar a asesinar a estas personas, ¿no? Y bueno, tristemente México es uno de los peores países para defender las tierras y el medio ambiente. Y bueno, en este caso, según la Declaración de los Derechos Humanos, algunos artículos que son vulnerables o son violados aquí son el artículo 2, el cual nos habla de igualdad y no discriminación. Y bueno, este artículo es violado ya que a esta comunidad se les niega el mismo trato y el mismo respeto, ¿no? Esto debido a, puede ser a su origen étnico, a su condición social o inclusive a su forma de vida. También tenemos el artículo 3, ya que nos habla del derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. Y bueno, como les mencioné, a estas personas son amenazadas y pues reciben muchas agresiones inclusive, ¿no? Por tratar de ejercer su derecho a defender su hogar, ¿no? Bueno, también tenemos el artículo 27, el cual nos habla de el derecho a participar en la vida cultural y a proteger su entorno. Y bueno, este artículo es violado ya que a estas personas se les impide decidir qué van a hacer con respecto a sus tierras, su cultura, inclusive su forma de vida, ¿no? Ya que pues de la noche a la mañana los desalojan, los amenazan y pues como les había dicho, inclusive hasta la muerte, ¿no? Y bueno, este caso lo único que nos deja ver es de que hoy en día siguen habiendo violaciones a los derechos humanos y pues tristemente lo único que nos queda es recordar que los derechos humanos no solo son palabras o frases, ¿no? Sino que es algo que se tiene que defender y poner en práctica todos los días, y que la labor de los defensores siguen siendo pues necesaria para que se respeten estos derechos humanos. Bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.